Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy llegamos ya al cuarto y último video sobre los elementos, criterios o métodos hermenéuticos tradicionales, por lo que estaremos estudiando la interpretación sistemática, que como ya hemos mencionado, este es entonces parte de una serie de videos que con gusto les dejaré tanto en la descripción del presente como en la esquina superior derecha para que puedan revisar cada uno de estos elementos. Así es que vamos a comenzar estudiando cuál es el fundamento del criterio sistemático en El Salvador. Y es que comenzamos viéndolo en el artículo 22, inciso segundo del Código Civil, que viene a establecer que los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Esto entonces encontramos que obedece, obviamente, que todas las fuentes formales del derecho dependen de una norma suprema o de valores y principios que las condicionan. Y esto es lo que nos permite entonces tener esa certeza de que podamos complementar una disposición o precepto oscuro con lo que establece otra ley diferente que la cual ya estamos revisando. Adicionalmente, encontramos en el artículo 24 del Código Civil que dice lo siguiente: en los casos que no pudiera aplicarse las reglas de interpretación precedentes, que básicamente todas las demás que ya hemos estudiado hasta este momento, es decir, el gramatical, el criterio lógico, el criterio también histórico tradicional, todos estos que ya revisamos, nos dejan entonces aquí que si no nos han funcionado esos, dice, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. Y esto entonces viene a significar también un poco complejo, eh, o sea, algo un poco complejo en relación de lo que ya hemos visto, porque podrían decir, ah, bueno, ya sabemos que el espíritu no es Juan Carlos, sino que es precisamente la finalidad que persiguen las leyes. Pero bueno, fíjense que aquí es un poco diferente porque estamos hablando no de la finalidad o del espíritu de la ley, sino el espíritu general de la legislación. Por lo tanto, esto lo que hace en realidad referencia es a lo que podemos resumir como los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque la doctrina tradicional lo que nos decía es que para conocer el espíritu general de la legislación ya tendríamos que haber analizado o considerado todas las demás fuentes del ordenamiento jurídico, por lo cual ya pudiéramos conocer cuál es ese espíritu general o por lo menos todas las normas de la misma materia. Pero sabemos que pues eso es un poco complejo y deja también abierto a la subjetividad de cómo interpretar ese espíritu general de la legislación. Pero sin duda, para nosotros es mucho más fácil que hablemos de otros elementos que nos parecen incluso hasta lógicos, como por ejemplo de que sabemos de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o culpa. También sabemos de que si existe duda en si el imputado es culpable o si es inocente, entonces debe de optarse por la opción más favorable para este. Sabemos también de que si hay un caso de fuerza mayor, eh, por ejemplo, podemos evitar que se nos impute una responsabilidad por un incumplimiento contractual. Entonces, cuando pensamos en esos elementos generales, estamos pensando precisamente en los principios generales del derecho, que sin duda alguna la Constitución de El Salvador es lo que ha venido a formalizar ese espíritu general de la legislación y ha contribuido a darle un fundamento objetivo a la manera en que vamos a entender el elemento sistemático, ya que en ella es que se consagran esos principios o valores que hoy podemos considerar como principios generales
del derecho. Por lo tanto, esto lo que nos permite a nosotros es poder ya tener un sentido más general y por supuesto acorde con la Constitución de la República para interpretar de manera sistemática a todo el ordenamiento jurídico. Lo que nos lleva también a generar un reto, y es que con esto podemos comprender que el criterio sistemático en realidad viene a exigir la adecuación del ordenamiento jurídico desde tres perspectivas. En primer lugar, de una gramatical, donde podamos conocer e interpretar también el sentido literal de las palabras, pero que también lo podamos adecuar a una perspectiva teleológica, es decir, de poder identificar la finalidad que tiene la norma y por supuesto también desde una perspectiva valorativa, que es que podamos considerar el deber ser de la norma jurídica como tal. En ese sentido, al combinar todo esto en atención con los principios que desarrolla la Constitución de la República en El Salvador, es que podremos integrar el ordenamiento jurídico para poder dar una solución a un pasaje que pueda parecer oscuro o un precepto que no quede claro en una norma jurídica. Por lo tanto, sin duda, todo esto lo que presupone es que el ordenamiento jurídico es unitario, coherente y pleno, en el sentido que la unidad proviene de la Constitución misma, que viene a establecer los parámetros para que todas las demás fuentes del derecho sean emitidas bajo esa misma línea, que es coherente porque no tolera la existencia de antinomias y si existen, pues brinda las herramientas también para solventarlos, y en el sentido también que es pleno, porque ante un vacío, pues un juez tiene que también poder aplicar siempre una norma jurídica para dar una solución. Y gracias, por supuesto, a la Constitución de la República en gran manera. Entonces, ¿cómo vamos a ver ya esto en la práctica? Porque suena un poquito complejo, pero veámoslo así. Y es que este caso, pues, por obvias razones, les voy a presentar el problema, vamos a analizar una primera respuesta y luego quiero dejarlos a ustedes a que lo analicen por sí mismos y que podamos también dejar unos comentarios abajo para poder fomentar ya un debate entre nosotros. Y es que vamos a hablar de la ley Bitcoin. Un poco compleja esta ley, pero tenemos el artículo 7, que ha sido uno de los más controvertidos en El Salvador, que dice lo siguiente: todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Perdón que quedó aso, cuando debería decir así. Entonces, aquí nos viene a surgir una duda, pero bastante clara. Dice, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin. Bueno, tenemos aquí el caso, sin duda alguna, por el sentido gramatical, estamos viendo de que hay una obligación de aceptar el Bitcoin como forma de pago. Entonces aquí puede salir ya una primera interpretación sistemática y bueno, incluso lógica de esta disposición, porque otra ya nos dice de que existe la convertibilidad automática de bitcoins a dólares. Entonces, por lo tanto, significa que si bien la persona está obligada a aceptar Bitcoin, gracias a la convertibilidad automática puede recibir dólares en lugar de Bitcoin, a pesar de que la persona le pague en Bitcoin. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces esa es la interpretación que se le da. Pero nos deja entonces el punto de que sin duda aquí hay una obligación, que es aceptar Bitcoin. Una vez les he ofrecido, tiene que aceptarlo como forma de pago. Punto. Y de eso no nos salvamos. Pero entonces nos queda la duda, perdón. ¿Quién es el que está obligado? Todo agente económico. Entonces, la pregunta es, ¿quién es agente económico? ¿Serán solamente vendedores? ¿O será que empleamos a comerciantes en general? ¿Será que nos quedamos solo en un ámbito civil o en un ámbito también mercantil? ¿O será todavía más amplio que eso?
Aquí entra entonces el elemento sistemático de interpretación, donde gracias a la unidad del ordenamiento jurídico que nos da la Constitución de la República, podemos buscar otra norma que hable de los agentes económicos y que si bien sea en otro contexto que da la definición, pero nos ayuda a dar ya un significado a este concepto que nos parece que puede ser jurídico indeterminado. Y ahí está el artículo 2, inciso final de la ley de competencia y dice, para los efectos de esta ley, pero obviamente por el criterio sistemático lo vamos a aplicar también a la ley Bitcoin, dice, se considera agente económico toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada directa o indirectamente a una actividad económica lucrativa o no. Por lo tanto, con esto podemos comprender de que agente económico es casi que todo el mundo. Todo siempre que esté realizando una actividad económica, ya sea de forma directa o indirecta. Y aquí dirían, pero ¿cómo que lucrativa o no? Si una actividad económica siempre es lucrativa. Por supuesto que no. Uno puede incluso hacer una donación que no genera ningún lucro, pero es una actividad económica, como vemos, porque estamos transando bienes económicos. ¿Qué hay entonces también de una institución sin fines de lucro que, por ejemplo, imaginémonos que tiene un inmueble y que arrienda ese inmueble para obtener ingresos y esos ingresos le ayudan a cumplir con sus fines sin fines de lucro? No hay repartición de dividendos, sino que todo se invierte para que pueda cumplir con sus fines. Entonces también es una actividad económica. Por lo tanto, agente económico, ¿incluye vendedores? Sí. ¿Incluye comerciantes? Sí. ¿En un ámbito civil y mercantil? Sí. Y aquí ya tenemos una primera respuesta de que es prácticamente cualquier persona es que se va a ver obligada a aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando sí le sea ofrecida, pero limitado, eso sí, por quien adquiere un bien o servicio. Entonces, esto lo que nos viene a dejar ya son otras dudas y esto ya no le voy a responder yo, sino que lo quiero conocer qué opinan ustedes. Porque, ¿dónde queda entonces los principios de libertad de contratación y de libre autonomía de la voluntad de las partes al que hacen referencia el artículo 23 de la Constitución de la República? ¿Cómo podemos integrar esto con esa disposición constitucional, con ese principio general del derecho de la libertad de contratación? ¿Se puede o será que no se puede? Y, por lo tanto, a la luz de esto, ¿será que esto, a pesar de que diga por quien adquiere un bien o servicio, será que este bien o servicio incluye entonces el pago de salarios y el pago de pensiones? ¿Qué opinan ustedes? Y aquí es donde yo los quiero escuchar para ver cómo aplican este criterio sistemático de interpretación para darle una solución y poder comprender el verdadero significado y alcance que tiene esta obligación de aceptación de Bitcoin como forma de pago. Por lo tanto, con esto me voy despidiendo en esta ocasión, recordándoles, por supuesto, que puedan dejarnos su like y su suscripción y sus comentarios para ver cuál es la opinión que tienen al respecto, para que así los leo y nos podamos comenzar a dar una retroalimentación entre cada uno de nosotros. Gracias siempre a todos por su atención y nos vemos en otra ocasión.